Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos a mi reto 1, Explorando la ciudadanía conectada y la inclusión educativa. Me presento, yo soy César Arturo Rangel Alfaro. Acompáñenme a esta pequeña reflexión que yo hice acerca de mi trabajo de maestría. Para comenzar justamente con la reflexión tenemos que entender cuál es la problemática que vamos a analizar, es decir, la introducción al problema. En el contexto actual, los adolescentes viven una parte importante de su vida en entornos digitales. Como docente de dos instituciones de Guanajuato, una pública y otra privada, he observado de primera mano cómo las prácticas digitales están profundamente entrelazadas con la vida cotidiana de los jóvenes. Esta realidad tiene implicaciones directas sobre su desarrollo emocional, cognitivo y social. La adolescencia es una etapa crítica en la construcción del yo, donde la exposición constante a contenidos violentos y discursos de odio en redes sociales puede generar consecuencias graves. En ese sentido, la UNICEF España 2021 señala que los adolescentes en España pasan un promedio de 5.5 horas diarias en pantallas entre semana, aumentando a 7 horas durante los fines de semana. En México, cifras del informe Guanajuato Digital MUCD 2021 revelan que el 76% de los hogares cuentan con acceso a Internet y que el uso de dispositivos móviles es casi universal entre jóvenes de secundaria y bachillerato. Esta constante exposición no siempre está acompañada de una educación digital crítica. Garmendia et al. 2019 explica que esta dinámica influye directamente en la forma en la que los adolescentes se perciben, se relacionan y toman decisiones, destacando la urgencia de implementar estrategias educativas conscientes y adaptadas al entorno digital. Pero ahora vamos a contextualizar un poco más acerca de la magnitud de este problema. Según la OMS 2020, uno de cada tres estudiantes de entre 3 y 15 años han sido víctima de acoso escolar, y el ciberacoso ha mostrado un incremento sostenido en la última década. En el estado de Guanajuato, datos del Laboratorio de Innovación Educativa SEX 2022 indican que el 52% de los docentes reportan haber presenciado algún tipo de violencia digital entre sus alumnos, y el 38% consideran no tener herramientas suficientes para intervenir adecuadamente. El informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2021, advierte que el 40% de los adolescentes han sido testigos de violencia digital y el 25% ha participado en su difusión. Ese fenómeno se normaliza en redes sociales, plataformas donde el anonimato y la viralidad intensifican conductas agresivas, según Calmaestra et al. 2020. Como docente en Guanajuato, no podemos mantenernos al margen. La alfabetización digital debe ser un componente central en la formación integral del alumnado, no solo como competencia técnica, sino como una formación ética y ciudadana. Pero esto, ¿cómo está afectando a nuestras adolescencias? Viéndolo desde el efecto cognitivo, podemos entender que la exposición constante a estímulos digitales fragmenta la atención y limita la capacidad de concentración, esto según UNICEF España 2021. Esto se puede traducir como dificultades para mantener la atención sostenida, lo cual repercute directamente en el rendimiento académico. Por otro lado, viendo el efecto emocional, podemos ver que la sobreexposición a contenidos violentos desensibiliza a los adolescentes, dificulta la empatía y la regulación emocional. La OMS 2020 relaciona esta exposición con mayores índices de ansiedad y depresión. En el ámbito social, el lenguaje digital incorpora formas normalizadas de agresión como el sarcasmo ofensivo, la burla o la exclusión social. Estas formas de interacción se trasladan al entorno físico, generando dinámicas violentas escolares, según la CDHDF 2021. Por último, en la salud mental, el ciberacoso está vinculado al aumento de ideas suicidas, aislamiento social y síntomas depresivos. Martínez Ferrer et al. 2022 destaca que el anonimato digital y la desconexión moral son factores que aumentan la probabilidad de que los adolescentes reproduzcan conductas violentas sin asumir la responsabilidad de dichos actos. Pero entonces, ¿qué yo propongo para poder reducir todo lo que ya se expuso anteriormente? Pues las propuestas de inclusión educativa las desarrollé en 5 puntos. La primera es una escuela digital consciente. ¿Qué quiere decir?
El primer paso es reconocer que las escuelas ya no solo es un espacio físico. La experiencia digital forma parte integral del aprendizaje y la vida social del estudiantado. Bartau Rojas et al. 2018 propone superar el miedo a la tecnología con una pedagogía que integre la dinámica digital en la formación ética y ciudadana. En Guanajuato, por ejemplo, el programa Mi Compu Guanajuato ha mostrado avances importantes al dotar de herramientas tecnológicas al alumnado en escuelas públicas, facilitando el acceso a dispositivos y conectividad. Sin embargo, uno de los principales desafíos es el acompañamiento docente en el uso crítico y ético de esta herramienta, pues el acceso por sí solo no garantiza un uso responsable. Es por ello que la propuesta incluye la implementación de clases orientadas a la concientización y selección crítica de información, donde las y los docentes, de manera activa durante su materia, fomenten la reflexión sobre el consumo digital. Además, se sugiere aprovechar el programa Mi Compu Guanajuato para ofrecer cursos y talleres complementarios dirigidos a estudiantes y docentes, con el fin de fortalecer competencias digitales críticas, promoviendo un uso responsable, consciente y ético de la información y las tecnologías. Mi segunda propuesta es la capacitación docente específica. Es decir, la alfabetización digital docente debe ir más allá del manejo básico de plataformas digitales. Requieren una formación integral que contemple conocimientos técnicos sobre el dominio de redes sociales, plataformas de interacción educativa y herramientas de seguridad digital. También un análisis crítico, es decir, identificar discursos violentos, manipuladores o discriminatorios presentes en entornos digitales. También se pueden implementar protocolos de intervención y desarrollarlos de igual manera para la atención y resolución de casos de ciberacoso o violencia digital en el aula. Por otro lado, la mediación pedagógica, es decir, desarrollar habilidades para abrir espacios de diálogo y reflexión con los estudiantes sobre su vida digital y experiencias en línea. En Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato ha iniciado esfuerzos a través de laboratorios de innovación educativa que incluyen capacitaciones sobre competencias digitales para docentes, tales como talleres de uso seguro y responsable de tecnologías digitales, capacitación en detección de riesgo digital y ciberacoso, o cursos para promover ambientes escolares inclusivos y libres de violencia digital. Sin embargo, aún son escasos los programas con enfoques integrales e inclusivos que aborden la violencia digital desde la perspectiva de la ciudadanía digital y la justicia social. SEC 2021. Por ello, la capacitación debe fortalecerse para incluir estos temas y estar alineados con la realidad y los retos de los estudiantes, más que nada adaptarnos al mundo de hoy en día. La tercera propuesta es un espacio de escucha activa. Una estrategia clave para atender la violencia digital es la creación de espacios de escucha activa y acompañamiento emocional dentro de las escuelas. La propuesta es hacer un círculo digital de confianza. Y aparte, lo podemos enriquecer, con la figura del acompañante escolar, un rol profesional o un ser capacitado dentro de la institución que funciona como un puente entre el alumnado y la comunidad educativa para escuchar de manera empática las experiencias y conflictos digitales de los estudiantes, retener y contener emocionalmente a quienes se sienten vulnerables o en riesgo, canalizar y mediar en la resolución de conflictos digitales y escolares. Este modelo ya se aplica con éxito en instituciones tales como el TEC de Monterrey y algunas escuelas jesuitas, tales como el Instituto Irapuato, donde los acompañantes tienen un papel fundamental en la prevención de violencia digital y el bienestar emocional del estudiantado. Implementar este rol en las escuelas públicas y privadas de Guanajuato fortalecería la red de apoyo, reduciría la sensación de aislamiento que acompaña muchas veces el ciberacoso y promovería un ambiente escolar más seguro y saludable. Mi penúltima propuesta es una alfabetización mediática crítica con un enfoque de justicia social. Sí, yo sé que suena muy rebuscado, pero más allá del uso instrumental de la tecnología, lo que yo propongo es una alfabetización mediática crítica que debe formar estudiantes capaces de detectar fake news y discursos de odio con un análisis informado y riguroso. También analizar la intencionalidad y el contexto del contenido que consumen y comparten. Por otro lado, tienen que comprender los mecanismos de la economía de la atención que busca maximizar el consumo digital y puede promover contenidos nocivos. Por último, crear contenidos digitales responsables y éticos que contribuyan a una comunidad basada en el respeto y la inclusión.
Además, las propuestas se orientan a formar alumnos con una visión de justicia social, que no solo comprendan este proceso, sino que también sean agentes activos para denunciar, informar y detener ataques de odio o desinformación, siempre cuidando su seguridad digital y emocional. Se busca empoderar a los estudiantes como ciudadanos digitales conscientes que promuevan un entorno inclusivo y respetuoso, sin exponerse innecesariamente o en riesgos o represalias a ellos mismos. Borchú Rojas et al. 2018 enfatiza que esta alfabetización crítica es la base de la ciudadanía digital participativa y transformadora, capaz de resistir y contrarrestar los discursos y prácticas violentas en línea. Ya por último, ya para casi no aburrirlos, vamos a abordar el último punto, que es la gestión emocional en entornos digitales. El acompañamiento emocional es un pilar fundamental para prevenir la violencia digital y promover relaciones saludables. La propuesta incluye talleres específicos para poder desarrollar estudiantes con habilidades como reconocimiento de emociones frente a contenido digital, es decir, que los estudiantes aprendan a identificar cómo ciertos mensajes o interacciones en línea les afectan emocionalmente, reconociendo sensaciones como ansiedad, miedo o la tristeza. Esta conciencia es clave para evitar reacciones impulsivas o internalizaciones dañinas. Por otro lado, se busca que desarrollen una autorregulación emocional al interactuar en línea, para enseñarles estrategias para manejar emociones negativas y conflictos digitales de manera constructiva, evitando respuestas agresivas o autodestructivas, favoreciendo así la comunicación asertiva. Por último, se busca que ellos puedan desarrollar empatía digital como base de la convivencia virtual, es decir, fomentar la capacidad de en el lugar del otro, en ponerse en el lugar del otro, perdón, entendiendo las consecuencias que sus palabras y actos tienen en el entorno digital y promoviendo actitudes de respeto y apoyo mutuo. La OMS 2020 destaca que el desarrollo de esas competencias emocionales es esencial para disminuir conductas violentas y fortalecer salud mental en entornos digitales y presenciales. Estos talleres fomentan y forman parte de un enfoque integral que conecta la alfabetización digital con el bienestar emocional. Muy bien, pero ¿cómo planeo hacer todo esto que se ve tan aparatoso? Pues yo propongo hacerlo en tres fases. La primera es un diagnóstico institucional, el cual se basa en un conjunto de encuestas dirigidas al profesorado docente y los estudiantes para mapear percepción, problemáticas y necesidades sobre el uso digital. La segunda fase es capacitación e intervención, es decir, capacitar al profesorado en ciudadanía digital, mediación y contención emocional. Se forman embajadores digitales entre los alumnos y se desarrollan talleres sobre manejo emocional y uso ético de redes. De igual manera, se crean círculos digitales de confianza. Aquí es donde se desarrollaría también la figura del acompañante y se incluyen o se planea incluir a las familias con sesiones informativas para poder fortalecer la corresponsabilidad. Recordemos más bien que la educación es un trabajo comunitario. El último pasito es la evaluación y mejora continua, es decir, establecer indicadores de impacto, retroalimentación comunitaria, así como sociabilizar y hablar de buenas prácticas entre instituciones del Estado. Esta estructura permite adaptar la propuesta a contextos públicos, como es en mi caso que doy clases en la escuela a nivel medio superior de Irapuato, así como en un sector privado, donde yo soy docente en Unitec en la carrera de QFD, considerando las diferencias estructurales y socioeconómicas de cada una de estas instituciones. Bueno, ya para ir cerrando todo esto, como docentes de cualquier estado, pero en mi caso, que soy del estado de Guanajuato, no podemos ser espectadores pasivos de la violencia digital. El fenómeno nos atraviesa directamente y nos exige responder desde la pedagogía, la ética y la comunidad. Estas propuestas que aquí doy no es solo una intervención reactiva, sino es una estrategia preventiva y formativa. La capacitación docente se erige como el eje transformador para crear escuelas conscientes, solidarias y críticas. De igual manera, hay que entender que educar para la ciudadanía digital es una responsabilidad ética, especialmente en una era donde lo virtual se entrelaza de forma inseparable con la realidad de nuestras y nuestros adolescentes. Aquí les puedo dejar la bibliografía que yo utilicé para poder fundamentar mis argumentos. De igual manera, todo está referenciado con el formato APA que se pide.
Pues muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Recuerden suscribirse y seguirme para más de todas estas reflexiones que hago yo y que me apoya, obviamente, mi maestría y la UDEG para poderlas llevar a cabo. Nos vemos en un próximo episodio.